estimados amigos, estimada audiencia, muchas gracias por estar aquí acompañando a la Asociación Descendientes del Exilio Español en otra nueva iniciativa. Cuando decidimos hacer este concurso de guiones, no sabíamos la aceptación que podría tener, pero con el trabajo de muchas personas y la participación de muchos concursantes, hoy estamos aquí. Y estamos aquí reunidos para cumplir un deseo. Sí, amigos, estamos aquí para incumplir el deseo de la desmemoria, el deseo de la ocultación de nuestra historia, el deseo del olvido. Hace ya casi 90 años nuestro país fue sacudido en la parte más profunda y esencial de su idiosincrasia por un golpe de Estado, al que siguió una guerra y una cruel dictadura. Todo lo que aconteció durante aquellas fechas ha intentado ser barrido, eliminado y omitido con el fin de cubrir su inmensidad. Pero, como dijo Gloria Fuertes, lo mejor del olvido es el recuerdo. O sea que vamos a incumplir ese deseo al olvido que intenta silenciar nuestra historia y vamos a celebrar el recuerdo y la memoria. Y para hacerlo, y antes de dar comienzo, queremos daros las gracias. Gracias a todos los guionistas, los ganadores, los finalistas, los participantes y a todos los que han colaborado en este proyecto. Al jurado, a Marga Orozco, la técnica de grabación que tanto cariño ha puesto en el montaje, a Germán Torres, miembro del jurado, que hoy no puede acompañarnos por encontrarse en Málaga en una gira teatral, a la directora del teatro, Cristina Rota, tan buena anfitriona, a todo el equipo del teatro que tan fácil ha hecho la organización de este acto, a los que habéis colaborado para que estemos aquí y a los asistentes. Gracias por negarles el deseo del olvido. Porque como escribió Miguel Hernández en Los Niños de la Cárcel poco antes de morir, aunque el otoño de la historia cubra nuestras tumbas, con el aparente polvo del olvido, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños. Y a continuación, me gustaría dar la palabra a Cristina Rota, directora del Teatro Sala Mirador y de la Escuela de Interpretación, que con su esfuerzo porque el arte incluya una función social y cultural ha acogido esta entrega de premios. Gracias por habernos acogido, es un honor, es un privilegio que hayáis acogido nada menos que para una iniciativa del primer concurso de guiones sobre la memoria democrática, y sobre todo porque da mucho, conmueve, más que placer, más que goce en el placer, conmueve, ver que se deja legado, que hay que luchar mucho y años, y solo es cuestión de perseverar para dejar el legado a esta maravillosa generación joven que coge la palabra. La palabra es algo eterno, como que fueron perseguidos desde el principio de los tiempos los autores hasta el día de hoy, e incluso muertos, porque la palabra no solo es eterna, sino que es indeleble, no se puede destruir, sobre todo cuando una palabra está basada, contrastada en hechos verificados, verídicos. Por lo tanto, doy las gracias a la asociación por escoger este espacio y quiero recordar a López, que fue asesinado por su maravillosa palabra y por su valentía, y al maravilloso Machado, que también tuvo un exilio extraordinario, y eso en honor al guión que hoy va a dar las actrices. Gracias y seguimos adelante.
amigos del cuerpo diplomático, de los países que siempre estuvieron del lado del exilio y que ahora acompañan a sus descendientes, directoras generales de la Memoria Democrática, del Instituto de la Juventud, representantes de asociaciones de memoria, sindicatos, a todos los amigos del exilio que hoy estáis aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy el protagonismo es de los premiados, por tanto yo voy a ser muy breve. ¿Por qué un concurso de guiones sobre la memoria democrática? Uno de los objetivos principales de la Asociación de Descendientes del Exilio es llegar a los jóvenes. Ellos cogerán el testigo, pero ellos necesitan conocer. Constatamos constantemente lo mucho que desconocen de nuestra historia. Nos pareció una buena idea darles la oportunidad de acercarse a la memoria contando las historias oídas en familia o incluso inventándolas, como ellos se imaginan que fue o cómo podría haber sido. Que todos se puedan incorporar a nuestro pasado no como testigos pasivos que escuchan, sino como sujetos activos que protagonizan. La ola. Los trofeos son una ola, el exilio y el mar. El trofeo de la ola es un diseño original creado especialmente para este concurso por la artista Olga Peñacova, que entendió muy bien la vinculación del exilio con el mar. Gran parte del 500.000 de republicanos de la retirada cruzaron Francia en busca de una esperanza perdida, pero en la frontera francesa eran recluidos en campos de concentración en las playas del sur de Francia, inmensas playas de arena y alambrada. En el mar, los exiliados encontraron la muerte, pero también la vida. Una ola grande que arrastra, una ola grande que transporta la libertad. Ese entronque con el mar comienza en 1937, en plena guerra, con la evacuación de los niños para librarlos de los crueles bombardeos fascistas sobre la población civil. Salen de diferentes puertos, con destino fundamentalmente a la Unión Soviética y a México, pero también a otros países de acogida, como Inglaterra, Dinamarca, Holanda, Suecia o Noruega. El mar es la primera referencia de los niños ante el horror. Muchos no habían visto nunca el mar, muchos no volvieron nunca a su país. Finalizada la guerra, en España el último barco zarpó de Alicante, el Estambul. Llegó a un puerto cercano a Orán. 2 días después de la arribada, las autoridades coloniales francesas dejaron desembarcar a las mujeres, los niños, los heridos y los enfermos. Pero los hombres, unos 1.500 que iban a bordo, tardaron 1 mes en conseguir autorización para desembarcar. El mar, siempre el mar. Febrero de 1939, un invierno especialmente frío, los nevados Pirineos cercanos, el viento no cesa, la humedad cala los huesos, excavan la arena como único elemento de protección, la arena como único espacio de vida. Paradójicamente, el humor estaba presente, tomando la letra de la famosa canción La cucaracha y adaptándola a la situación, cantan la siguiente estrofa. Tenemos las alambradas y de otra parte la playa, respirando el buen aire entre el mar y la montaña. El poeta Celso Amieva pasó largos años internado en esos campos de concentración. Escribe en el libro La almohada de arena las múltiples torturas a unos luchadores desposeídos de libertad, de patria y de amor, azotados por una violenta tramontana, en la arena cercados por alambradas y el mar, una arena amenazante en el campo de Argelès, la muerte. Dice el poeta, están todos muertos y sepultados ya.
y ni siquiera sepultados en tierra, sino en arena. Leve te sea la arena, en verso habrás de renacer. También el poeta escribe sobre la arena ofreciendo un desgarrador testimonio de la vida en el campo, pero con la esperanza presente en el futuro, la vida. Desde ese sin piedad limbo arenisco surcar veré un rumbo a puertos varios. A lo largo de 1939 muchos barcos cruzaron el Atlántico con exiliados procedentes de los campos. Fue en México, con Lázaro Cárdenas a la cabeza, quien apoyó incondicionalmente a la República Española, antes, durante y después. Se calcula que puso a salvo a cerca de 30.000 refugiados españoles. Agradecimiento eterno a México, la vida. Una canción, A México, vida mía, decía: vente chinita conmigo al mar, que nos llevará con su dulce vaivén donde hay libertad. Vente chinita. Otro de los exiliados, Paco Taibo, partió de la referencia del mar y los poetas. Escribió en el libro Con el mar por medio, y cito textualmente: la poesía española tomó la mar por medio y se fue al otro lado de la tierra, dejando a los vencedores tan vencidos como pudiera estarlo un pueblo al que se le desgajó la poesía. Nosotros además añadimos: qué huérfanos se quedaron los vencedores, nos llevamos la poesía. Es un mito el primer buque, el Sinaya. Llegó al puerto de Veracruz, en México. Todos los pasajeros fueron liberados de campos de concentración. Pedro Garcias compuso a bordo de ese barco entre España y México, considerado el más bello poema del exilio. Dice el poeta: España que perdimos, no nos pierdas, que un día volveremos más veloces sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. El mar, siempre el mar. Siguieron otros barcos: Ipanema, Mesí, Franda, hasta un total de 268 travesías registradas. Y cómo no mencionar el Winnipeg, que trasladó a más de 2.000 republicanos al puerto de Valparaíso, con ayuda de otro gran amigo de la República y del exilio, el poeta chileno Pablo Neruda. Y termino con unas palabras de Max Au, que nos dice: el mar, de pronto, se nos aparecía muralla, en pie, vertical. Hacia el mar se pueden hacer muchas cosas, menos echar a correr. El mar y el exilio. Muchas gracias. Pasamos a la entrega de premios. Premio al mejor guión de no ficción, Querida Pilar. Contábamos con la presencia de Lola Valle, hija de uno de los fundadores de Radio Pirenaica. Una cuestión doméstica de última hora le ha impedido estar aquí con nosotros, pero estamos seguros que le va a encantar muy bien. Querida Pilar. Por onda corta, ay, qué bien, qué bien. Mi vecino la escucha y yo también. Mi vecino la escucha y yo también. La antena, el oído, el altavoz, la boca, habla la independiente por onda
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Presenta El Correo de la Pirenaica. Queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a esta emisión de radio, donde damos voz a los ojos y oídos de la Pirenaica. Usted no puede imaginar ni remotamente la impresión esperanzada que producen sus palabras a las mujeres de este pueblo. Escuchan sus emisiones con embeleso y deleite, pues creo que es el momento en el día que olvidan sus penas y hasta hay muchas que lloran y dicen: esta mujer lo sabe todo, parece que está en todas partes y en todas las casas. Sepan, camaradas de Radio España Independiente, que la mayoría de los españoles nos alimentamos escuchando todos los días la Pirenaica. Sois el sol, dentro de las tinieblas del régimen en el que vivimos. Gracias, Pilar, que tanto agradas a millones de españoles. Usted, querida amiga, infunde aliento y esperanza en estos mártires. En pleno franquismo, el programa El Correo de la Pirenaica de Radio España Independiente daba lectura a cartas enviadas desde España o cualquier lugar del exilio republicano. A la radio llegaban las cartas de los silenciados y las represalias para contar sus experiencias personales y sus anhelos de libertad. Hoy en día se han contabilizado más de 15.000 cartas que se han convertido en una crónica colectiva de las voces de la disidencia durante el franquismo. En estas cartas denunciaban los episodios dramáticos de la guerra civil, las vejaciones de los vencedores o la indignación por la carestía de la vida. Eran los ojos y los oídos de la Pirenaica, como afirmaba la presentadora de la emisión, conocida como Pilar Aragón. De hecho, ella era una pieza fundamental para conseguir la conexión y confianza de los oyentes en plena clandestinidad. Pero ¿quién era realmente Pilar Aragón? Escuchamos a Armand Balsebre y Rosario Fontova, investigadores y autores del libro Las cartas de la Pirenaica. Pilar Aragón fue un mito del antifranquismo, comparable al de la Pasionaria. Cuando ponen en marcha el programa El Correo de la Pirenaica, estaban abriendo la llave para convertir Radio España Independiente en un medio de comunicación de masas. Antes, Radio Pirenaica había nacido en Moscú, fundamentalmente como una radio de partido para combatir el fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando acaba la guerra, la radio se traslada a Bucarest y allí un reducido grupo de camaradas tiene que rellenar más horas de radio e intentar mantener el espíritu de la República en la clandestinidad. La gran cantidad de personas que empiezan a enviar cartas se convierte en una suerte de corresponsales de la realidad interior de España y del exilio. Los oyentes que escribían a Pilar eran de muy diferente extracción social: combatientes republicanos, exiliados, presos, obreras, campesinos, mineros, profesoras, amas de casa, escritores, emigrantes económicos y estudiantes, que muestran una realidad que la España de Franco silenciaba. Hoy en día es un archivo de gran valor histórico. La sección femenina de la Falange tenía el consultorio de Elena Francis y la Pirenaica creó su propio programa de cartas y consultas. Debemos preguntarnos por qué en el imaginario colectivo se recuerda a Elena Francis y no a Pilar Aragón. Pero en realidad, el Correo de la Pirenaica era más que un mero programa de cartas. El espacio servía para denunciar el cautiverio de presos políticos, la represión franquista, el caciquismo e incluso para encontrar desaparecidos. Y para ello era primordial el papel de confianza que creaba la locutora Pilar Aragón, quien causaba sensación entre los oyentes. Pero mucha gente no sabía que Pilar Aragón no existía, era simplemente un personaje. Su verdadero nombre era Josefina López San Martín. Como redactora de la emisora llevaba distintos aspectos, aquellos que surgían, puesto que éramos solamente, la vez que más hemos ido eran 8 o 12 personas, así que tocaba hacer de todo, desde el comentario más sencillo, desde el suelto más sencillo, hasta un editorial. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra.
Entrega el premio Patricia Martínez, miembro del jurado y periodista de Radio Principado de Asturias. Buenas tardes a todos y a todas. A propósito de este premio que ahora vamos a entregar, hace unos días tuve la oportunidad de sentarme a tomar un café en Gijón con una de las últimas locutoras de Radio España Independiente, de la Pirenaica. Tenemos la suerte de tenerla en Asturias. Y aprovechando que soy jurado de este premio, periodista y locutora de radio, me vi con ella con la intención, además, de venir hoy aquí a Madrid, a este teatro, en calidad de intermediaria de su voz, de su experiencia y de su legado. Se llama María José Capellín, era para los oyentes Eva Quintana, su seudónimo, porque todos los locutores de la emisora tenían uno. La clandestinidad abarcaba todo el espectro personal y profesional. Hasta la propia identidad tenía que ser secreta. No en vano la dictadura franquista se esforzó y durante muchos años en tratar de localizar el origen de la señal de radio y evitar a toda costa su escucha desde el territorio español. Era una auténtica batalla por las ondas. Pues me contaba María José cómo llegó exiliada junto a su marido a Rumanía. Ya habían estado previamente en París y cómo los dos acabaron trabajando en esta emisora. Tenían 20 y pocos años. El director de la Pirenaica, que era Ramón Mendezona, en cuanto la escuchó hablar a María José, lo tuvo claro. Asumiría tareas de redactora, pero sobre todo, tenía que estar al micrófono. Imaginaros cómo era eso. Yo la escuchaba contar con esa voz, por supuesto, ya más madura, seguramente comparada con la voz que tendría a sus 20 y pocos años, pero igual de rotunda, igual de rigurosa, igual de sensata, ¿no? La escuchaba contar cómo era el trabajo en la redacción, cómo gestionaban los teletipos, cómo traducían las noticias, los titulares, cómo elaboraban el informativo y los boletines. Y las horas que pasó de guardia nocturna, por si llegaba una última hora, por si llegaba la caída del franquismo. Y fueron esas noches en las que María José, Eva Quintana, se dedicó a leer las miles de cartas que la Pirenaica había recibido de los oyentes durante todos los años anteriores, tanto de los que permanecían en España como los que se encontraban exiliados en distintos países. Y prestaba además especial atención a aquellas que llegaban desde Asturias, desde su Asturias, de la lucha obrera, pero también a aquellas que estaban protagonizadas por mujeres. Allí, a las afueras de Bucarest, en un casoplón decadente, me contaba, que desde fuera parecía prácticamente abandonado, no había sospechas de que allí pudiera estar una emisora clandestina. Repasó las misivas de muchos hombres y mujeres que habían enviado a la emisora en aquellos años, para tratar de localizar a un familiar, para dar cuenta del horror de la represión franquista, para ofrecer las coordenadas de una fosa común, o simplemente para dejar por escrito la esperanza de que España volviese a ser una democracia. Esperanza, quédense con ese concepto. Aunque obviamente sería muy presente su legado, como hemos visto en este extracto del podcast, María José pues, ya no coincidió con Pilar Aragón, había regresado a España en el año 69, protagonista de este podcast ganador que lleva por título su nombre en clave, porque como hemos escuchado ella se llamaba Josefina López y fue la responsable del programa Página de la Mujer que la Pirenaica creó en 1961. Era una vuelta de tuerca ese consultorio de Elena Francis, ¿no? Que todos tenemos presentes en la memoria, que la dictadura había impulsado aquí desde España. Pero Pilar no era madre y esposa abnegada, no era el ángel del hogar. Pilar era amiga, hermana, compañera, camarada. Pilar también fue durante años la voz de ese correo clandestino al que llegaban las cartas con célebres protagonistas. Y voy a mentar algunas, como Anita Sirgo, histórica sindicalista, militante comunista asturiana, fallecida, por cierto, en enero de este mismo año. O Rafaela Lozano, gijonesa, como yo, madre de un joven estudiante de farmacia que fue fusilado en Gijón en 1938. Esta mujer, si no la conocen, les voy a dar algún detalle. Luchó durante 25 años para que su hijo y el resto de los casi 2.000 represaliados y fusilados en el cementerio de Ceares, en Gijón, tuvieran un espacio y un monolito para el recuerdo y para que sus restos fueran conservados en ese lugar. Pues bien, un oyente de la Pirenaica escribió en el año 1963 una carta a la emisora
Firmaba como Luis Sánchez y escribía lo siguiente: la paisanina ha obtenido en la pasada fiesta de Todos los Santos una pequeña satisfacción a sus desvelos y sacrificios. El lugar donde reposan, no en paz todavía, los mártires republicanos ha sido indudablemente el más concurrido y visitado de todo el cementerio gijonés. Y ella estaba allí colocando las flores que constantemente traían unos y otros. Rafaela Lozano murió en 1974, tenía 102 años y una cosa más. Pidió ser enterrada en una tumba frente a esa fosa común para estar, decía, cerca de su hijo fusilado. Permítanme que ya para terminar vuelva a esa charla que mantuve hace unos días con María José Capellín, porque me contaba que ya de regreso a España, ya en democracia, coincidió en unas jornadas en Murcia con un hombre que se declaró oyente de toda la vida de la Pirenaica. Y le contó que de niño vio como sus padres durante todo un año estuvieron ahorrando peseta a peseta para comprarse una radio. ¿Para qué?, decía él. ¿Para qué tanto esfuerzo por un simple transistor? ¿Por qué esa obsesión? Cuando por fin pudieron comprar la radio, le pusieron a escuchar la Pirenaica. ¿No lo entiendes, hijo? ¿No lo entiendes?, le dijo el padre. Hemos comprado la esperanza. Recoge el premio Fran Rovira, autor del guión Querida Pilar. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, dar las gracias a la Asociación de Descendientes del Exilio Español y especialmente al jurado por reconocer este trabajo y además muy emotivo esta presentación y muy rigurosa, la verdad. Muchas gracias por estas palabras. También agradecer al equipo técnico y artístico que ha puesto la producción en pie, que se ha puesto alma a esas letras que uno en la soledad de su casa imagina, pero que veo que, y escucho que el equipo en realidad le ha puesto mucho corazón y la verdad es que recibo este premio con mucha alegría, especialmente por permitirme hacer un homenaje a una mujer cuyo nombre, que ya hemos descubierto, Josefina López San Martín o alias Pilar Aragón, es bastante desconocida para las nuevas generaciones y diría también para otras generaciones. Donde yo me incluyo fue gracias a la periodista Lourdes Rubio, que yo conocí por primera vez su nombre en Castellón y me preguntaba precisamente por qué no había escuchado nunca su nombre, ¿no? Y en cambio habéis explicado muy bien cómo en cambio un nombre que ha quedado en la memoria colectiva, que es el de Elena Francis, ¿no? Cómo de alguna manera este nombre sí que nos suena, ¿no? Y el de Pilar Aragón, que de alguna manera podría ser la antítesis, ha quedado más silenciosa, cuando si realmente detrás de Elena Francis lo que teníamos era un señor de la Falange haciendo ese guión, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, tuve la necesidad realmente de contar esta historia y precisamente de llevar a las nuevas generaciones nombres que están silenciados. Y el de Josefina López San Martín, sin duda, como muchas compañeras y compañeros de Radio Pirenaica, estaban totalmente en el olvido. Es por ello que creo que este premio, esta iniciativa de la asociación cobra mucha importancia, especialmente, como digo, para llegar a los jóvenes con este medio que es el podcast, ¿no? Y viniendo de Valencia, me van a permitir que estas semanas en las que hemos estado sacando mucho barro de casas y de muchos lugares, dediqué este premio a la juventud, ¿no? Una juventud que muchas veces se ha puesto en entredicho
y que en cambio, tras esta tragedia que hemos vivido y que, bueno, hemos tenido mucha ayuda, pero esta juventud que ha sido los primeros que han estado ahí. Por eso, este premio, de alguna manera, quiere conectar con esa juventud y también eso me hace pensar que, igual que este podcast lo que hace es un homenaje a Pilar Aragón, pero sobre todo también hace un homenaje a esa ola de españoles y españolas que desde la clandestinidad escribían sus cartas también con nombres ficticios, intentando enseñar aquella España, aquella realidad que el nodo no enseñaba. Entonces, esa ola de corresponsales, como le llamaba Pilar Aragón, me hace pensar en que siempre en la historia ha habido pues esa energía, ¿no? En los momentos peores de nuestra historia, ¿no? Y antes hablabais de la esperanza, y creo que en momentos así es cuando realmente tenemos que recordar estos personajes y sobre todo esa energía, ¿no? Esa lucha. Y fue precisamente uno de los escritores o de los exiliados por excelencia, mi admirado Max Au, que definió o que hizo una descripción y que a mí me gusta para crear este puente entre estos camaradas y realmente esta ola de juventud que mantiene, ¿no? Mantiene nuestra esperanza. Y en Campo de los Almendros decía algo así como: estos que ven ahora deshechos, maltrechos, furiosos, aplanados, sin afeitar, sin lavar, cochinos, sucios, cansados, mordiéndose, hechos un asco, destrozados, son, sin embargo, no lo olvides nunca, pase lo que pase, son lo mejor de España. Los únicos que de verdad se han alzado sin nada, con sus manos contra el fascismo, contra los militares, contra los poderosos, por la sola justicia. No lo olvides nunca, hijo, no lo olvides. Este premio va dedicado a todos ellos. Muchas gracias. A continuación pasamos a la tesis al mejor guión de no ficción. ¿Cómo suena una etapa de la desbandada o los sonidos de la memoria? Las asociaciones de la desbandada desde hace unos años están muy vinculadas a las asociaciones de la retirada, exilio, y en muchas ocasiones realizamos actos conjuntos. Ángeles Domínguez López, 33 años, ama de casa. Josefa García Quiró, 49 años, ama de casa. María Guareño Flores, 47 años, ama de casa. Natividad Hidalgo Suárez, 34 años, ama de casa. Antonia Macías Bonilla, 29 años, ama de casa. Purificación Navarro Sánchez, 47 años, ama de casa. Serapia Rodríguez Aramillo, 24 años, ama de casa. Dolores Rubio Cela, 53 años, ama de casa. María del Carmen Sánchez Navarro, 17 años. Ramona Suárez Gómez, 37 años, ama de casa. Cristina Trigo Domínguez, 62 años, ama de casa. Entrega el premio la directora general de la Memoria Democrática, Zoraida Ijuso. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer estar aquí en esta entrega de premios, en este acto tan bonito. Hablaba Pilar, la presidenta de la Asociación del Mar y de 3 barcos del Sinaya, que salió de Francia hacia México, del Winnipeg, que llegó a Chile, y de Stambrook, que fue el último que salió del puerto de Alicante, hacia el exilio del Magreb. Que por cierto tenemos una exposición muy bonita en la Casa Árabe por si os interesa ir a verla, sobre
el exilio español en el norte de África, hablaba del mar y hablaba de estos 3 barcos. Y yo creo que si hablamos de la desbandada, tenemos que hablar también de otros 3 barcos, que no fueron los barcos los que mejor podamos, o los mejores barcos que podamos recordar, como esos otros 3 a los que me he referido. Fueron el Almirante Cervera, el Canarias y el Baleares, que fueron 3 barcos que lo que hicieron fue bombardear a toda la población civil que salía desde Málaga huyendo hacia Almería, porque, bueno, aparte de por la tierra, por mar y por aire, el ejército franquista, el ejército golpista, persiguió a todas estas familias, a todas estas mujeres que hemos escuchado aquí, sus nombres, bueno, a qué se dedicaban, ¿no? Casi todos amas de casa, con sus hijos, con sus nietos, con sus padres, con todas sus familias, tuvieron que salir huyendo de Málaga y recorrieron todo ese camino hacia Almería por todos esos sitios por los que además, bueno, pues la gente no les ayudó mucho, en algunos casos se ayudaron, en otros no, porque había mucho miedo ya, las tropas golpistas ya estaban tomando Málaga y bueno, pues luego pasó lo que ya todos sabemos. Las asociaciones de memoria que surgen, las asociaciones de la desbandada, como has dicho bien, yo creo que están haciendo un gran trabajo, están haciendo un gran trabajo de divulgación, están haciendo un gran trabajo para que la desbandada, que allí también la llaman la huida, se conozca en toda España, ¿no? Yo vengo del norte y la verdad que es una cosa que es muy poco conocida en el norte y que es yo creo que es una de las peores, de las cosas más trágicas que pasaron durante la guerra de España, con la muerte de casi 5.000 personas. Es una cosa horrorosa y creo que hay que divulgarlo y hay que conocerlo. Desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática hemos incoado el expediente para declararlo lugar de memoria democrática. Está ya a punto de declararse y lo que hemos hecho es, bueno, pues declarar todo el camino, toda la ruta que siguieron estas personas que salieron huyendo desde Málaga, y va a ser, bueno, pues una ruta con una serie de puntos: Vélez Málaga, todo Níjar, Mijas y hasta llegar a Almería, toda una serie de hitos que forman parte que van a formar parte de este lugar de memoria democrática y que después, como ya venimos haciendo ahora, bueno, pues vamos a divulgar también, vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer todo tipo de actividades para que la desbandada se conozca y, bueno, pues nada, felicitar a las ganadoras. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo. Especialmente queremos empezar a dar las gracias a nuestras compañeras Jessica y Alba de la Asociación La Bisabuela, que les habría encantado estar aquí, pero que no han podido asistir porque no siempre es fácil hacer memoria desde el sur en un estado centralizado y capitalista. Voy a intentar ser breve porque me gustaría dejar tiempo para mi hermana, que nosotras sí hemos podido acudir, y nos gustaría decir un par de cosas sobre ese reconocimiento. La primera, gracias en primer lugar a la Asociación de Descendientes del Exilio Español y a todas las personas que forman parte del movimiento memorialista, especialmente a la Asociación Sociocultural y Club Senderista La Desbandada. El guión premiado está hecho de trozos de otras personas, de sonidos colectivos, de conversaciones con las demás. Creemos que eso mismo es el gracias más grande que podemos dar. Sin que ustedes hayáis sido, este guión, nosotras no seríamos. Leeré un fragmento pequeño del propio guión en el que también lo señalamos. Al inicio os contábamos que Alba y yo, las voces que habéis estado escuchando principalmente en este audio, formamos parte de la asociación La Bisabuela y queremos contaros un poco más. Apenas un reflejo acerca del trabajo de tantas otras asociaciones memorialistas que también precariamente durante muchos años han realizado acciones por la memoria histórica de este país, por reparar la memoria de las personas desaparecidas y represaliadas por la dictadura franquista. La preparación de la ruta memorialista de la desbandada o la organización de encuentros, certámenes y conferencias relacionadas con la memoria democrática, como esta en la que nos encontramos hoy, se realizan desde asociaciones civiles a través del impulso y las ganas de mucha gente común, de gente que cree en lo común, de personas que entienden la reparación unida a los cuidados en comunidad
en asociación con las demás. Bueno, yo me sumo a esa gracia. Venimos, no nos ha dado tiempo a imprimir, venimos corriendo, saliendo de trabajar, escribiendo en el AVE, ¿no? Lo que venimos durante semanas, gracias a la asociación por premiarnos, porque pues para nosotras es un trabajo colectivo que de alguna manera es visibilizado, ¿no? Hacemos muchas cosas, entre ellas ir y participar de la desbandada y hacer trabajo común con quienes están impulsando ese tipo de actividades, y poder estar aquí hoy es poder hablar por parte de todas ellas. Voy a intentar leer las palabras que me preparaba, ¿no? mientras veníamos en el tren, y decía así: muchas veces, casi todas las que me toca hablar de nuestra bisabuela, lloro y dejo que así sea. No sé si hoy será la excepción, no lo intento, no lo remedio, yo me dejo llevar. Siento que cuando esto ocurre, mi llanto no es solo mío, no me pertenece solo a mí, sino que es el llanto de tantas que no pudieron dejar salir ese llanto que lloraba a su muerte. Hoy, como digo, no sé si será la excepción, no sé si quiero que lo sea. Somos las nietas feministas de una mujer que hoy está ya orgullosa de nosotras. Somos una tercera generación que continúa un trabajo aún pendiente en nuestro país, el de reparar haciendo justicia. Nuestro caso no es único. Los nombres que habéis escuchado antes de salir aquí son nombres de las mujeres asesinadas por los franquistas el 20 de septiembre del 36 en Fuentes de León, Badajoz, el pueblo de nuestra bisabuela. El primero, Ángeles Domínguez López, es el de nuestra bisabuela, y hoy estamos aquí para nombrarla. Este reconocimiento, junto al nombre de nuestra asociación, es para ella y para todas las desaparecidas por el franquismo que aún hoy siguen esperando los resultados de una prueba de ADN. Por todas las familias que aún buscamos verdad, justicia y reparación, no pararemos. Muchas gracias, salud y república. Premio al mejor guión de ficción, El sol nunca atrapará la luna. El papel de la mujer fue tan importante que se llegó a acuñar el término mujer de preso como sustantivo. De eso sabe mucho Yenia Camacho, ¿verdad? Exilio y tal. El sol nunca atrapará a la luna. La historia de amor mejor contada fue la de Helena y Paris. Homero relata la ficción de cómo los dioses olímpicos, para su divertimento, idearon enredar a los mortales en una guerra terrible y cruel. En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a rondarme como los 9 planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas, tú que vienes a rondarme, amárrate a mí, tú que vienes a rondarme. Nuestra historia de amor fue consecuencia de una guerra, también terrible y cruel. Pero nuestros amantes lucharon contra el destino y lograron salir victoriosos. Pero no adelantemos el final. El encuentro entre nuestros héroes se produjo en el año 41 del siglo pasado, segundo año de la victoria fascista. La reunión estaba en su momento más decisivo. Fijaban las contraseñas, las acciones que debían realizar, coordinaban las tareas de cada uno. Unos trabajarían en el pueblo para acopiar mantas, ropa, comida, medicinas, y otros u otras deberían subir al monte para hacerlo llegar a la resistencia, porque las tareas se repartían de acuerdo a cómo mejor burlar la represión. La reunión se desarrollaba con caras de tensión. Todos sabían que se jugaban la vida, pero que otras vidas también dependían de las suyas. Entre todos destacaba un hombre, con voz sosegada, sin aparentar preocupación.
Sus palabras transmitían una seguridad impropia del momento y de su juventud. El resto de los presentes solo conocía su alias. Coordinaba la comunicación entre los núcleos de apoyo en los pueblos y el maquis. Él es nuestro amante. Antes de que dieran por terminada la reunión, ella entró en la habitación y cruzó su mirada con la de él. Ella es nuestra amante. En el cruce de miradas, al relámpago le siguió el trueno. Se prometieron sin palabras que nadie les robaría el futuro. Algunos de los presentes dicen que en ese momento la diosa del destino Tetis pudo intervenir. Otros dicen que una diosa no tenía suficientes poderes para provocar ese cruce de miradas. Nunca lo sabremos. Las instrucciones estaban claras y la reunión comenzó a disolverse. Por la luna nadaba un pez, era un lunes del quinto mes. Por aquellos días todo parecía un sueño que guardabas escondido entre la piel. Era un día de esos, con sabor a un beso por las calles de Babel. Cuando en el silencio descubrí que su recuerdo, como luna llena, recorrió mis venas para hacerme entender que era un día de esos, un lunes del quinto mes. Y por la luna nadaba un pez. Después de unos meses y varios encuentros entre nuestros amantes, pocos para lo que su amor necesitaba, él le escribió la primera de muchas cartas. Una carta que le producía dolor al pasar las palabras del corazón al papel. Buscaba las palabras entre sus sentimientos para no herir ni engañar, pero intentando alejarla de su destino, que sabía condenado a la prisión. Sabía que se estaba traicionando a sí mismo. Sabía que nunca podría escapar al relámpago y al trueno de aquel primer cruce de miradas. Él que ya había estado preso, apaleado y perseguido por la sinrazón, el odio y el privilegio, no tenía el valor para decírselo mirándola a los ojos. Ella recordaría de memoria toda su vida el contenido de aquella primera carta. Era una declaración de amor tan generosa, sincera y honesta, que al mismo Homero le hubiera gustado relatar. Dado su carácter, que parecía fraguado en el interior de un volcán, rocoso, caliente y de dulce sabor, la contestación no fue con otra carta, sino cara a cara. Lo miró a los ojos y le dijo: «Nadie nos robará el futuro». No fueron necesarias más palabras. Después de 2 años de vida intensa, de vértigo y clandestinidad, siempre alertas para prevenir la delación o el descuido que les descubriera, llegó la noticia. Él había sido detenido, pero su paradero no se conocía. Era costumbre de la época no dar información. Comenzó a caminar llamando a todas las puertas, con esperas interminables. Por fin, recibió la contestación, lanzada a su cara como un escupitajo mineral, duro como las piedras. Está en la prisión de Burgos, condenado a 30 años de cárcel. Recordó el último encuentro y notó que la energía y la fuerza inundaba todo su cuerpo. Acudió a la prisión y el primer problema que encontró era la negativa a poder visitarle. No estaban casados por la Santa Madre Iglesia. Él desde dentro con huelgas de hambre y ella desde fuera habló con el director de la prisión, antiguo alférez provisional, con el capellán, que llevaba la pistola escondida debajo de la sotana, y con todo aquel que pudiera intermediar o intervenir a su favor. Al fin las autoridades, deseando quitarse de encima tanto argumento y terca insistencia, aceptaron que podía visitarle. Los cambios de prisión eran frecuentes, pero en los vestíbulos de las prisiones se reencontró a otras mujeres de presos, muchas de ellas desorientadas, otras con intensa experiencia política a pesar de su juventud. La mayoría, por no decir todas, escondían en sus pueblos su condición
de madres, hijas, hermanas o esposas de presos. Entrega el premio Merca Lluch, miembro del jurado, actriz y escritora que participa con entusiasmo en todo lo que se refiere a dar visibilidad a nuestra historia. No solo los descendientes del exilio, también las asociaciones estamos muy agradecidos. Muchas gracias. Bueno, es un honor para mí entregar este premio, esta ola, yo que soy de mar y vengo del mar, como mejor guión de ficción. El sol nunca atrapará la luna es un poderoso recordatorio de la esperanza. La esperanza que debemos mantener viva mientras perseguimos el futuro. Como dicen, el sol nunca atrapará la luna, nadie nos robará el futuro, y creo que la esperanza tiene mucho que ver con el impulso de dentro para que nadie nos lo pueda robar. A través de este guión he podido conocer y empatizar con aquellas heroínas, esas mujeres que las llamaron mujeres de presos. Esas mujeres que se unieron en sororidad, tejiendo y tejiendo su resistencia. Como relata su autora, en la entrada de las prisiones tejerían juntas las capas de la verdad y la solidaridad. Me gustaría incluir en este momento, contaros y compartiros cómo me sentí en el momento que leí por primera vez El sol nunca atrapará la luna como jurado, y también en el momento en que le puse voz y lo interpreté. Y es que me sentí con la posibilidad de poder dar voz a todas aquellas historias que están guardadas en el cajón, ¿no? Que no se cuentan, a todas esas mujeres que se unieron juntas para alzarse y luchar para lo que querían, ¿no? Lograr, y fue juntas, fue en unión. Yo me conmocioné muchísimo en el viaje de ficción de El sol nunca atrapará la luna, porque me emocioné mucho con el amor. Creo que estamos en un momento social de revisión y creo que la esperanza tiene mucho que ver con el impulso desde el amor. Creo que la historia del sol nunca atrapará la luna no podría haber sido contada sin esa historia de amor y sin el amor entre todas esas mujeres. Gracias a su autora por escribirlo. Hoy entrego este premio en homenaje a esas mujeres incansables que no se detuvieron hasta que lograron cambiar el curso de la historia. Que su valentía y su unión nos sirvan de inspiración hoy y siempre. Gracias por contar esta historia y que hoy este premio sea el homenaje de ello, y lo dedico también a que pueda ser para esas mujeres de hoy que estamos hablando y que nos estamos uniendo más que nunca. Recoge el premio Tina Díaz, autora del guión El sol nunca atrapará la luna. Muchísimas gracias. Vaya por delante mi agradecimiento a la Asociación de Descendientes del Exilio Español, no solo por el premio, sino también y fundamentalmente por el trabajo que realizan como parte del movimiento memorialista durante tantos años. Gracias.
Siempre que me he acercado a la memoria democrática me he hecho muchas preguntas y siempre concluía, esto no lo sabía y nadie me lo ha contado. ¿Cuántas historias hay en esta larga historia? ¿Qué les movía a seguir luchando hasta el mismo infierno de los campos de concentración nazis? ¿Cuál era el secreto? ¿De dónde provenía esa fuerza? Porque su lucha y resistencia generó una de las mayores oleadas de simpatía internacional. ¿Por qué el fascismo español convirtió su victoria en un castigo colectivo hasta enterrar la memoria durante varias generaciones, incluidas a las que hemos crecido en la democracia? Pienso que durante la República una corriente electrizante recorrió un pueblo, el sueño de que por primera vez en la historia de España podrían ser dueños de sus destinos. Y ahí aparecen las mujeres de los encarcelados, con calificativo propio, mujer de preso. Grandes olvidadas que pasaron de la mutua ayuda a la organización para luchar, iniciando lo que finalmente fue el movimiento por la amnistía. Todas las historias de resistencia se resumían en una historia de amor, pero una historia de amor colectiva por la vida. Por eso mi historia no tiene nombres propios, porque la cantidad de personajes que podría haber incluido sería interminable. Ese sueño y esa corriente es la que debemos trasladar a las jóvenes generaciones y transmitirles el mismo sentimiento que atrapó a tantos hombres y mujeres. Y es que, si luchan, hay esperanza y hay futuro. Gracias. Guión de ficción. Triste final. Recoge el premio, en nombre de la autora, la presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español. No sé qué diría la autora de este guión. Yo, lógicamente, hablaré como lectora del guión. Las imágenes que hemos visto no pueden ser más descriptivas. Triste final. La retirada, el bombardeo, la playa, el mar, las olas. Es un guión que ha concursado en la sección de ficción, pero puede ser una historia real de muchas familias. Pero ante esta historia prefiero quedarme con lo positivo. El recorrido por lo que fue la República, las oportunidades sobre todo para la mujer. Esa mujer joven que llega del campo a la ciudad a trabajar en el servicio doméstico y aprende a leer y a escribir. Muy importante, pero tan importante como el sueño. Dice el guión, el poeta, en boca de esta mujer que trabaja en el hogar de una familia burguesa en Madrid, y dice el guión, el poeta es un señorito, pero lleva mono azul, así que yo, si escribo poesía, también podré ser poeta como él. Creo que esto resume lo que fue la República, que la mujer pudiera escribir, pudiera ser poeta, y que el señorito llevase mono azul. Gracias. Para finalizar, tenemos un regalo de los alumnos de la Escuela de Interpretación Hispanoamericana. Gracias a las alumnas Magdalena Garcerán Bonasso, María José Ibáñez Torres
y Julieta Viegas Rubies. Interpretarán un fragmento del guión Triste Final. En una amplia casa residencial de Madrid, en el barrio de Chamberí, una madre y su hija hacen las maletas. Al día siguiente partirán. Es enero de 1939. Ponen esta maleta a la cubertería de plata. Mamá, qué poco práctica eres. ¿Cómo vas a cargar con tanto peso? Hay que llevar cosas que podamos cargar nosotras mismas. No sabemos hasta dónde podemos llegar con mi coche. Tú sí que eres poco práctica. La cubertería es dinero. Piensa que lo podemos cambiar nada más llegar a Francia por dinero y con ello viviremos al principio. Nuestra moneda allí no sirve. Nos da igual llevar dinero español que no llevar nada. Bastante me duele tener que vender la cubertería que me regaló mi madre para mi boda. Pero aquí no la dejamos a los fascistas. Vamos, si quedarán, te lo aseguro, con nuestra casa y todas nuestras pertenencias. Bueno, así visto puede tener razón. ¿Qué más cosas se llevan al exilio entonces? Hija, me lo dices como si yo me estuviese exiliando de vez en cuando. Es mi primera vez, intento imaginar qué haremos, qué necesitaremos. Francia es una república y nos ayudará. Pero también debemos colaborar en la medida que podamos. Si nosotras, por nuestra posición, podemos tener algunos recursos para vivir, pues que ayuden a los más necesitados, que no tienen nuestras posibilidades. Una vez más, mamá, tienes razón. Es que no estás haciendo un ejercicio de imaginación. Haces la maleta como si fueras a Biarritz, pero en invierno. Hablando de invierno, el de este año está haciendo muy frío. Espero que tu hermana lo piense a la hora de seleccionar la ropa que se lleve. Más estando embarazada. Mi primer nieto. ¿Qué le deparará el destino a tan inocente criatura? Antes de nacer, ella sin patria. Mamá, ¿tú crees que es necesario que nos vayamos de nuestra casa, de nuestro país? Si no hemos hecho nada. Ay, cariño, no concibes la maldad. Te recuerdo las amenazas que recibe papá un día sí y otro también por parte de esos del correaje que nos visitan cada vez que les place. Entran en la casa como si de la suya propia se tratara. Cómo nos hablan, cómo nos humillan e insultan. ¿Qué hacemos con las llaves de casa? ¿Qué vamos a hacer? Pues llevárnoslas. No las conservan los españoles espartíes desde hace siglos. Espero que no las tengamos que conservar siglos. En la subida al Pirineo deben abandonar el vehículo. Es imposible seguir por la carretera. ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos suficientes manos para montar lo que hemos traído. Además está empezando a llover de manera torrencial y necesitamos una mano para sujetar el paraguas. Ay, hija, siempre poniendo pegas a todo, actuemos con lógica. Lo primero es salvar los pocos alimentos que hemos podido conseguir. En segundo lugar, la cubertería de plata, que es dinero, y lo vamos a necesitar. A partir de ahí vamos viendo. Mamá, no hay nada que ver, nos van a matar. La amenazante aviación pasa una y otra vez a muy baja altura sobre la zigzagueante columna humana. Parece que ya queda poco para alcanzar Francia. El camino que dejan atrás es desolador. Personas enfermas, heridas o ancianas que no pueden continuar caminando y se abandonan a su suerte, tendidas en las laderas. Lo importante es que se salven los que aún pueden sobrevivir. Maletas abandonadas, agotados con hambre, sed, frío. Hay que elegir seguir caminando. Las fuerzas son cada vez más mermadas. No pueden ya con el peso. Parece que había un terremoto. Muertos, ropa esparcida, maletas abiertas y abandonadas, vacías o no, juguetes, libros, recuerdos de familia, fotos, ropita de bebé. Piensa en su futuro nieto y en las mujeres que, como su hija, pasan las montañas a pie embarazadas. Piensa en su hija y en qué situación y dónde se encontrará, pero tiene que acabar con los pensamientos negativos. Sabe muy bien que su marido e hija dependen de su fuerza. Personas francesas
pueblos de los alrededores buscan entre todo ello para ver qué se pueden llevar. Al ver a Rampiña, es la primera vez que la madre desfallece. Peor que un terremoto, hija. Mucho peor. ¡Ale, ale! ¡Rubiques española! ¡Que te pareci! ¡Círcule, círcule! ¡Que te llegó! Totalmente empapados, sucios, hambrientos, exhaustos, con las manos vacías cruzan la frontera. Por fin en la República Francesa. No les dio tiempo a reaccionar ante la primera sorpresa. Son separadas. Se preguntan cómo es posible que en un momento así donde la familia quiere estar unida, las separan. Abandonnez votre affaire et vos fidèles si vous voulez rencontrer la France. Allez, 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 allez! Bueno, hemos llegado al final de este acto lleno de memoria. Solo nos queda dar las gracias de nuevo a todos los participantes por la gran calidad de los guiones presentados. Gracias a todos por haber contribuido con este proyecto que se ha completado al fin con mucha ilusión y mucha esperanza.